Y le damos la bienvenida, como cada semana, a su casa, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Braulio, pues bien, contento de saludarte, contento de estar aquí, de verdad que sí. Y con una sorpresa, verdaderamente. Sí, una sorpresa. Porque esta semana inicia la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Esta semana inicia, y mira, es un gran evento porque es la Feria del Libro, a mí me parece que una feria de libro de carácter popular. Sí. Quizá la Feria del Libro con un carácter mayormente popular, por lo menos del continente americano y quizá del mundo, porque se celebra en la gran plaza pública de este país que es el Zócalo. Y otro elemento que distingue esta feria, mi querido Braulio, sin duda es una feria que además de los libros, los autores, tiene un carácter político muy definido de izquierda. Y hay un elemento más, siempre se construye ahí el pensamiento crítico. Vamos a tener en esta feria del libro, pues eventos muy importantes, pero dos de ellos yo destaco, Mesa redonda sobre lo que ocurre en Palestina, que por cierto hoy pues será la triste conmemoración de un año de inicio de la guerra, y otra mesa muy interesante sobre lo que está pasando en estos momentos en Argentina, ¿no? Con este gobierno terrible de Milei, este gobierno de este personaje, pues que le ha dado todas las posibilidades al mercado y que, pues lamentablemente, eso ha generado pues una crisis económica terrible, ¿no? En Argentina. Así es, más de 5 millones de pobres hay ahora en Argentina con respecto a cuando inició Milei. Es decir, la reducción que hubo entre 2018 y 2022 en nuestro país, que fue de cerca de 5 millones con una pandemia en medio, eso fue el número de personas que en Argentina cayó en la línea de pobreza. Claro. Es muy, muy grave. Pero pasando a temas un poco más agradables, vamos a cambiar un poquito la dinámica de este lunes de letras, porque me hiciste una invitación que me honra muchísimo. Sí, estoy muy contento. Yo más francamente, para presentar este libro, Guerra en la Frontera, que escribiste, es el último libro que has escrito, y pues ahora yo te voy a hacer a ti un par de preguntas. Ay, muchas porque gracias. Porque este libro se presenta el sábado 12 a las 12 y cuarto. A las 12 y cuarto en el foro Elvia Carrillo Puerto. Por allá vas a estar tú, el autor. Sí, voy a estar yo y invité a dos amigos, a dos periodistas que aprecio mucho por su talento y a quien también les tengo mucho cariño de manera personal. Uno de ellos se llama Braulio Luna, ¿no? Y bueno, la verdad es que Braulio Luna es un periodista que tiene un camino por desarrollar, pero que desde mi punto de vista pues tiene un enorme talento, tiene una cualidad que no se compra en la farmacia, pues que es el ángel, ¿no? El ángel a cuadro, eso. Y el otro es un periodista de una generación totalmente diferente, que es Julio Hernández. Entonces, a mí me place mucho, al final de cuentas, pues yo hago libros, hago literatura, pero soy periodista. Entonces me siento muy contento y muy agradecido de la vida de que estén un periodista joven y un periodista, pues que bueno, que está en su segunda juventud, digamos que es Julio Hernández Astillero, ¿no? Víctor, te agradezco mucho por la invitación y por las flores, pero hablando ya en concreto de Guerra en la Frontera, no es enteramente una ficción, pero tampoco es tan distinta de la realidad que se vive en algunas regiones y ciudades de nuestro país. ¿En qué te inspiraste para escribir Guerra en la Frontera? Fíjate que el trabajo que se hace en este libro, a mí me importa mucho hacer libros de riesgo creativo, ¿no? Y estar buscando en cada ejercicio literario o en cada ejercicio que puede ser testimonial, fórmulas para encontrar cómo aproximarme a estos fenómenos sociales, ¿no? Entonces, este libro es de alguna manera un libro que construye desde la ficción de la literatura un espejo negro sobre lo que puede ocurrir. Y bueno, lo que está pasando, tristemente, pues responde, ¿no?, a una realidad que se plantea en el libro. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos o en los sótanos del Pentágono se decide combatir a los narcos o a la violencia que se da en México con
con sus armas, con su armamento, con el pretexto de que eso es terrorismo. Ojo, es lo que dice Marco Cortés ahora, ¿no? Él está pidiendo que haya eso. Y Trump se lo ofreció a López Obrador en algún momento. A partir de esa anécdota, yo construyo esta realidad. Y luego, bueno, pues un poco yo tuve la fortuna de conocer 3 ciudades fronterizas regularmente, no muy bien, de manera regular, que es Juárez, que es Tijuana y que es Nuevo Laredo. Entonces, la ciudad en la que se dan estos eventos de una posibles acciones, digamos, de conspiración para socavar la seguridad de esas ciudades e intervenir por parte de sectores muy conservadores del gobierno de Estados Unidos, es la trama principal de la novela, pero hay muchos elementos más, mi querido Braulio, ¿no? ¿Qué característica de este libro es la que más destacas? Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho trabajar en 3 tipos de lenguaje. En el lenguaje periodístico, ¿no? En ese lenguaje que a veces es muy contundente, muy ágil, y yo me propongo realizarlo, ¿no? Luego el otro lenguaje que me interesa mucho, o la otro, es lo que de alguna manera es esa versión poética de la realidad que te permite comprenderla de una manera distinta, ¿no? Entonces, establecer entre esos 2 elementos un contraste. Y luego lo otro, que no es fácil, pero es algo que intenté mucho en este libro, es tratar de construir las mentalidades de un personaje como uno de los protagonistas principales, que es un excombatiente de Irak, exmarín, convertido en diplomático, pero un verdadero agente oscuro de alguna agencia de Estados Unidos que realiza esto. Y luego, pues los personajes que son resultado de la dinámica social de las fronteras, en donde priva en muchas ocasiones la realidad del crimen organizado, ¿no? Entonces, hay personajes que provienen de estas realidades. Y luego, bueno, pues el testimonio, ¿no?, del periodista, ¿no? Víctor, nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarte, porque algo que he identificado en tu trabajo, en tus participaciones aquí en tu casa, en Informe Capital, es que siempre tratas de dejar como alguna lección. ¿Qué lección crees que deja, o advertencia, puede dejar Guerra en la Frontera? Yo creo que el gran tema es ese, ¿no? Reflexionemos y tengamos claro que de alguna manera en sectores enormemente conservadores en Estados Unidos, que se encuentran en ambos partidos, se puede gestar una conspiración en contra de nuestro país, teniendo como elemento central esta estrategia de denunciar lo que ocurre en esta realidad, a veces muy convulsa por la violencia, como si fueran actos de terrorismo, para establecer un control económico, político en la frontera. Esto es lo que de alguna manera, pues es contra lo que previene el libro, ¿no? Es contra lo que denuncia el libro, ¿no? Excelente, mi querido Vic. Pues nos vemos entonces el sábado 12 a las 12:15 en el Foro Elvia Carrillo Puerto, en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro. Se va a poner bueno, mi Vic. Muchas gracias, claro que sí. Y mire,